Qué bueno verle. Y qué bueno verles vivos. Muchos no amanecieron hoy. Hay que estar clarito en eso. Pero bueno, si partimos, estamos en la presencia del Señor. Así que no hay problema con eso. No hay problema. Si usted por ahí se despierta con la noticia, no, que el doctor Montenegro se murió, tía, gloria a Dios, porque está en la presencia del Señor. Bueno, si alguno da una lagrimita por ahí, se le aprecia. Pero estaríamos mejor en su presencia, ciertamente. Pero si estamos aquí es porque, atención, si usted está aquí gastándole el oxígeno al Señor, es porque todavía tiene alguna misión que cumplir. Así que ponga cuidado, pele el ojo, como dicen por ahí. ¿Qué tiene el Señor para lo cual lo tenga a usted aquí? Algunos dirán, bueno, me voy a demorar en cumplirlo para ver si me deja un poquito más. Tampoco se vale. Yo quiero comenzar, ahora que están de moda las encuestas, yo quiero comenzar haciendo una encuesta. Vamos a ver por quién va a votar. No voy a preguntar esas cosas. Quisiera que se pusieran de pie. A ver, hágame el favor, hágame un esfuerzo. Quisiera que se pusieran de pie. Aguántese. Los que tienen 10 o más años de conocer al Señor. 10 o más años, a ver. 10 o más años de conocer al Señor. Póngase de pie. Muy bien, excelente. Mire, cuánta gente perseverante hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Para que tomemos ejemplo. Ahora, quédese ahí. Siéntense, menos los que tienen 20 o más años. Quédense de pie solo los que tienen 20 o más años. Siéntense. Gracias, hermanos. Bendiciones, qué bueno. 20 o más años. Muy bien, mire usted, cuánta gente de veinteañera en el Señor. Ahora quiero que se sigan sentando, pero se queden de pie los que tienen 30 o más años. A ver, de 30 o más años. Ya quienes están ya entrando en esa edad madura. 30 o más años. Mire, bastante gente. Bueno, una última. Siéntense y se quedan solamente los que tienen 40 o más años. 40 o más años de conocer al Señor. Mire, bastante gente. Gloria a Dios. Verdaderamente, para el Señor ese aplauso, pero reconocemos personas que han perseverado y sé que todos vamos a perseverar a llegar a 40 y a 50 o más. Pueden sentarse, pero antes que se sienten, ya se sentaron, les quiero decir que si ustedes hubieran vivido en el tiempo de Moisés, ustedes hubieran entrado a la tierra prometida, porque 40 años les tocó. Así que los que tienen 40 o más años, definitivamente que les hubiera tocado entrar a la tierra de Canaán. Pero todos aspiramos a llegar a 40, 50, 60, 70 años y cuando el Señor nos llame, estaremos por la eternidad en su presencia, ¿verdad? Amén. Mire, en los caminos del Señor hay quienes permanecen poco tiempo, hay otros que permanecen mucho tiempo, pero hay aquellos que permanecen todo el tiempo. Que todos seamos de los que permanecemos todo el tiempo, porque ciertamente estos son tiempos peligrosos y son tiempos para mantenerse apegados al Señor. Y realmente, precisamente en ese sentido, veremos en la dinámica que vamos a revisar hoy en el texto, que ciertamente con el Señor había gente que permanecía poco tiempo, mucho tiempo, pero hubo algunos que permanecieron todo el tiempo. Porque cuando vemos la dinámica de las personas con el Señor en el texto bíblico, vemos que con el Señor habían multitudes, seguidores y discípulos. Multitud, seguidor o discípulo es de lo que vamos a conversar en esta mañana. Para eso voy a pedirte que vayas al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Vamos a estar transitando por todo el capítulo y vamos a ver en este capítulo la interacción que tenían los diferentes grupos con Jesús. Y rogamos a Dios que su Espíritu Santo en esta mañana nos persuada, nos anime, nos convenza, nos redarguya, nos hable, para que cada uno, sea en el nivel que esté en cuanto a su relación con el Señor, salga esta mañana de aquí anhelando tener una relación más estrecha con el Señor. Espere de Dios que le hable a su corazón y le anime en esta mañana a través de lo que vamos a considerar a estar más y más cerca del Señor, sin importar si usted cree que está ya uña y mugre con Él. Que se acerque usted todavía más al Señor.
¿Encontró Juan 6 en su celular, en su tablet? ¿Sí? ¿Lo tiene allí? Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 6, versículo 1. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una multitud le seguía, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Versículo 8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? 10. Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Versículo 14. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Verso 19. Habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos lo recibieron gustosamente en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Versículo 53, 5:3. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Verso 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, le dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le entregaría. Versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, es verdad. Y tu palabra nos instruye, nos alienta, nos consuela, nos aconseja, Señor, nos guía.
Padre, que en esta mañana tu palabra haga en nosotros la obra para la cual tú la has dejado y que ella, Señor, transforme nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjeme darle una visión gráfica de todo este pasaje. Un resumen gráfico. Primero, en Mateo 10, 5 al 7, vemos que Jesús había mandado a sus discípulos a una gira misionera por todas las ciudades de Galilea y los mandó de 2 en 2. Así que ellos hicieron todo eso para el Señor. Pero en Lucas 9:10 vemos que ellos regresan, probablemente a Capernaum, regresan donde estaba el Señor, y entonces ahí dice que ellos necesitaban descansar y el Señor necesitaba estar un tiempo con ellos. Por eso, por todo lo que habían hecho. Y dice en Marcos 6:31 que esta fue la razón por la cual Jesús decidió retirarse con ellos a un lugar apartado, ellos solos, para poder tomar todo ese tiempo por este motivo. Pero dice en Mateo 4:13 que Jesús y los 12 tomaron una barca y cruzaron el mar de Galilea, cruzaron hacia la orilla oriental. Según Lucas 9:10, ellos llegaron a la región de Betsaida, la llamada Betsaida Julia, que no es la otra Betsaida que estaba del otro lado. Allá fue donde se retiraron, según Lucas 9:10. Y según Mateo 14:13, la gente de las ciudades que vivían a la orilla, sobre todo la orilla norte del mar de Galilea, cuando se dieron cuenta para dónde iba Jesús, le siguieron. Se fueron caminando por la orilla, algunos quizás tomaron alguna barquita también para ir en pos de Jesús. Y en Marcos 6:33 dice que algunos inclusive llegaron antes, cuando vieron hacia dónde iba Jesús. Algunos dicen que incluso llegaron antes. Por Juan 6:3 dice que Jesús con los 12, cuando llegaron al otro lado, Jesús con los 12 al llegar al otro lado, subieron a un monte y estuvieron apartados allí algún tiempo. Y yo estoy seguro que ahí fue donde ellos tuvieron tiempo para conversar de todo lo que habían hecho en aquella gira misionera, compartiendo sus testimonios, Jesús afirmándolos y dándoles instrucción. Eso ocurrió ya en el monte porque ellos llegaron a la orilla y subieron al monte. Según Juan 6:5, saliendo de ese monte, de regreso a la orilla, ve Jesús la gran multitud que le había seguido. Y entonces se encuentra con la multitud y dice Lucas 9:11 que al ver la multitud, Él les habló del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Y en Mateo 14, 15 al 21, dice que estando ya por anochecer, Él milagrosamente los alimentó. Y ese es el famoso milagro de la alimentación de los 5,000. Ocurre en ese lugar. Ahora bien, según Mateo 14, 22 al 23, dice que enseguida que terminan de comer todo lo que querían, Jesús hizo que sus discípulos tomaran la barca y regresaran hacia la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Y cuando la despide, Él se va solito al monte a orar. Y en Mateo 14, 24 al 27, vemos que los discípulos son sorprendidos en el mar de Galilea por el oleaje, el viento, y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Es ahí donde se da ese famoso evento, donde también luego Pedro sale de la barca, camina sobre las aguas, pero con el temor al viento, a las olas, se comienza a hundir y Jesús lo tiene que rescatar. Todo eso ocurre en ese evento. Finalmente, en Mateo 14, 34, vemos que al llegar a la otra orilla, a la región de Genesaret, la gente que se entera que Jesús había regresado a la otra orilla, van para allá y van a que Jesús nuevamente sane a sus enfermos y todo lo demás. Y es más, dice Juan 6, 16 al 21, que la gente que estaba al otro lado se da cuenta y entonces regresan todo mundo para este lado buscando a Jesús nuevamente. Y todo eso es lo que hemos visto en ese texto. Entonces vemos aquí una dinámica, cómo habían personas que caminaban con Jesús, otros que le seguían más cerca y otros que sencillamente iban como van así en bandada, que hay baratillo en tal lugar, vamos para allá y corriendo detrás de Jesús, buscando a ver dónde hay pan, a dónde hay sanidad. Había todo tipo de personas siguiendo a Jesús. Esa es la dinámica que vemos a través de todo este capítulo 6 de Juan. Y es que mucha gente seguía a Jesús, mucha gente seguía a Jesús. Todos los que iban en pos de Él lo hacían por alguna razón. Todos pensaban que hacían lo correcto yendo detrás de Jesús. Ahora, todos tenían una motivación, todos pensaban que hacían lo correcto, pero no todos tenían la misma motivación.
No todos seguían a Jesús por la misma razón o por la misma motivación. Fíjate, todos pensaban que hacían lo correcto. Unos caminaban con Él permanentemente, recibían sus enseñanzas, iban creciendo con Él y permanecían con Él. Esos eran sus discípulos. Y ojo que no estoy hablando solo de los 12, había muchos más discípulos. De hecho, había mujeres que eran discípulos del Señor. Ellos estaban siempre con Él y recibían sus enseñanzas, le servían, caminaban con Él, predicaban cuando Él los mandaba, etc. Pero había otros que caminaban con Él por un tiempo, pero no llegaban a profundizar en esa relación con el Señor Jesús. No llegaban a hacer algo más allá que sencillamente mantenerse un tiempo con el Señor. Y ciertamente, después de un tiempo se apartaban. Eso eran seguidores, eso no eran discípulos, eran seguidores. Pero finalmente había muchos, y esto era la más cantidad, había muchos que sencillamente no caminaban con el Señor Jesús, se acercaban a Él cuando había una necesidad de sanidad, cuando veían milagros, etcétera, pero después de eso seguían con su vida normal, como si no hubiera pasado nada. Esa era la multitud. De todo ese tipo de personas encontramos en el Evangelio que interactuaban con Jesús. Parecido hoy en la iglesia. Hoy vemos personas que permanecen fiel. Mira, aquí usted vio cantidad de hermanos que han permanecido más de 40 años. Y no quise seguir por los 50 porque ya iba a sacar la cédula de algunos por ahí, bueno. Pero gente que ha permanecido en el Señor por décadas. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que quizás están empezando ahorita, Dios quiera que todos van a permanecer por décadas hasta que el Señor venga. Y ciertamente eso lo vemos hoy en la iglesia. Gente que permanece y son fieles servidores al Señor. Pero lastimosamente también hay personas que solo permanecen por un tiempo, a veces por años, pero no se involucran, se mantienen como quien dice así, en una relación superficial. No se involucran sino solo parcialmente. Y después de un tiempo, que puede ser más corto o más largo, terminan apartándose. Y no estoy hablando de gente que se va a otra iglesia, porque puede suceder que por muchas razones, trabajo, traslado, etcétera, usted se traslade a otra iglesia, a otra congregación. Sencillamente se van de la iglesia con mayúscula, la Iglesia Universal de Cristo. Eso sucede con algunas personas que llegan a Cristo y sencillamente después se apartan. Y ciertamente hay algunos que llegan buscando una respuesta, una necesidad los trae. Que si una enfermedad, que si un problema económico, si un problema emocional. Y una vez que se satisfacen, se van y no los vuelve más. Si te vi, no me recuerdo. Y ciertamente quisiéramos que todos esos que llegan por una necesidad, y de hecho muchos de ustedes son testigos que llegaron a los pies de Cristo por una necesidad y permanecieron. Quisiéramos que todos esos que por una necesidad llegan a Cristo permanezcan, y es el deseo del Señor. Pero tristemente algunos, una vez satisfechos, se van. Y esa es la multitud que hoy día vemos en todas las iglesias del Señor. Ahora, de todos estos grupos podemos decir que todos ellos veían en Jesús algo positivo. Todos veían en Jesús algo positivo. Algunos lo consideraban un gran hombre, otros decían que era profeta, y había quienes consideraban que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mira que en Mateo 16, 13 al 16, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que era Él? ¿Quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y dice que Jesús les pregunta, muy bien, pero ustedes, que son los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Ahí es donde Pedro dice, nosotros sabemos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y amén, amén, ese día pues Jesús establece que sobre esa declaración fundará la iglesia, sobre aquellos que declaran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque igual hoy día hay gente que ven en Jesús un hombre bueno, un gran maestro. Hay gente que no es creyente y reconoce el sermón del monte, es una buena norma para vivir. Dicen algunos, yo practico el sermón del monte, dicen algunos, pero no son creyentes. Sencillamente ven la parte moral, que Jesucristo fue un gran maestro de moral. Dicen, algunos hasta lo consideran el más grande, pero no ven más allá que un hombre. Hay otros que van un poquito más allá,
Por ejemplo, esta gente de la línea de la nueva era ven en Jesús un iluminado, pero no más allá de eso. No lo ven a otro nivel, lo ven con un iluminado. Es más, usted sabía que en el Islam, Jesucristo es considerado un profeta. O sea, lo ven como un profeta, pero no pasan más allá de eso. Pero nosotros, los creyentes, los que lo hemos experimentado, los que lo hemos vivido, sabemos que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre, verdadero Dios. Amén. Usted lo sabe, yo lo sé. Es muy diferente, porque ciertamente, dependiendo del concepto que tengamos de Jesucristo, ahí en la intimidad de su corazón, el concepto que usted tenga de Jesucristo, de eso va a depender si usted va a permanecer a su lado algún tiempo, mucho tiempo o todo el tiempo. Es importante que tengamos claro eso. Tenemos que tener claridad. ¿Qué pienso yo de Jesús? Como interrogó Jesús a sus discípulos en su momento. La pregunta es, viendo estos tres grupos ahí en la pantalla, no me conteste, no le conteste a nadie, solamente para que usted lo medite y el Espíritu Santo le hable. ¿A cuál grupo pertenezco yo? ¿En qué grupo me ubico hoy? ¿Qué fecha es hoy? 14, ¿verdad? 14 de abril del año 2024. ¿En dónde estoy? ¿He avanzado? ¿Ya no soy parte de la multitud? ¿Ya soy parte de los seguidores o ya soy parte de los discípulos? Mire, y aún si usted es de los discípulos, ¿qué tan cercano soy? ¿Soy de los 70 o soy de los 12 o soy de los 3 del círculo íntimo o soy el discípulo que se recuesta a él, el discípulo amado, soy el que más con el Señor? No sé cuál es su nivel. Si usted tiene un nivel Juan, tiene un nivel Juan, Jacobo, Pedro, nivel de 12, nivel de 70, no sé. Pero la intención del Espíritu Santo en esta mañana es que usted salga con el deseo vehemente de estar más cerca del Señor. Sea el nivel en que usted esté, que usted salga en esta mañana persuadido de que le conviene, de que debe ser proactivo, intencional en buscar una mayor intimidad con el Señor. Amén. De eso se trata. Para eso le voy a ir mostrando las características de los tres grupos. Y bueno, si nos identificamos en alguna u otra característica, que todo sea para mejor, para tratar de mejorar en donde sea que estemos. Fíjese lo de la multitud. En ese texto de Juan 6 vamos a ver en el versículo 1 y 2 que ya leímos, dice que después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud le seguía porque veía las señales que hacían los enfermos. ¿Lo notó? En el versículo 24 al 26 dice, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado, le dijeron, así como de casualidad, ¿no? ¡Wow, Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Ahí está, esa era la multitud, esas son las características. Le voy a dar 4 características de la multitud, 4 características que tiene aquellos que están llegando al Señor, pero se quedan siendo parte de la multitud. La primera es que buscan a Jesús por los beneficios que Él les pueda dar. Esa es la primera característica que vemos, por ejemplo, en estas personas. Lo buscaban, ¿por qué? Por las sanidades, porque les daba alimento, por los milagros. Buscan a Jesús por los beneficios. Esa es una de las características de la multitud. Como muchos que llegan a las iglesias por una necesidad o por un problema, y cuando esto se resuelve, chao que te vi. De tal manera que no permanecen, sencillamente venían para buscar una respuesta, incluso por curiosidad. Una vez satisfecha su curiosidad, hasta allí permanecen. La segunda característica que vemos en la multitud es que se mueven en oleadas. Se mueven en oleadas, llevadas por la novedad. Que si para allá, vamos para allá todos. Si para acá, vamos para acá todos. Como esas aves migratorias, usted las ha visto, ¿no? Ahora en noviembre siempre están pasando sobre Panamá. Van en bandadas, siguiendo inclusive a veces hasta un instinto. Tristemente, muchos van de iglesia en iglesia, como cantaba el hermano Eric Cedeño, como el saltarín.
van buscando a ver dónde hay, y buscan allá y buscan acá. Algunos lo llaman cristianos bomberos, porque andan en busca de fuego. Donde hay fuego van para allá, como los bomberos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que a veces terminamos siguiendo hombres. Que si ya predica fulano, vamos para allá porque va a predicar fulano. Que si en esa clase va a enseñar Mengano, voy para esa clase porque va a enseñar Mengano. ¿Sabe qué estamos haciendo? Siguiendo hombres. Y mujeres también. No siga a hombres, siga a Cristo. ¿Oyó? No siga a hombres, siga a Cristo, siga su palabra. No importa que aquí predique Perico de los Palotes, si es un siervo de Dios ungido con la palabra de Dios, no es a él al que estás escuchando, es a su palabra. Amén. Así que deje de seguir hombres y deje de seguir mujeres también. Se mueven en oleadas. En tercer lugar, no caminan con Jesús, sino que le siguen de lejos. No tienen esa cercanía como esta gente, ¿no? Jesús andaba al otro lado, se dieron cuenta, aquí no está Jesús, vamos para allá. Y cuando llegaban allá, ya Jesús se fue al otro, vamos para el otro lado. No iban a la par con él, no le iban siguiendo, sino que buscaban a ver para dónde estaba y allá iba la bandada. Le buscaban y le seguían de lejos. Así pasa con muchos que llegan, por ejemplo, a la iglesia y se mantienen en la periferia. No, yo voy de oyente nada más. Y se mantienen así. No se involucran, permanecen así, no se meten en el tejido de la iglesia, prefieren mantenerse expectantes. Eso allá en mi tierra le dicen ver los toros desde la barrera. ¿Alguno ha visto fiesta de toros allá en el interior? Ya poco se ven esas barreras, pero el que se metía al ruedo, el que sabía lo que era el que te corneara el toro y la adrenalina esa de salir corriendo porque el toro venía. Pero la mayoría prefería ¿qué? Ver los toros desde la barrera. Bueno, así hace la multitud. Allá que el pastor, que los pastores se involucren, allá que los líderes, allá que los que les toque hacer algo. Ciertamente todos somos llamados a involucrarnos. Estos que son parte de la multitud no caminan con Jesús, sino que le siguen de lejos. Y la cuarta característica es que su entusiasmo por Jesús dura poco tiempo. Eso le dicen también en mi tierra llamarada de capullo. La llamarada y rapidito se consume. Entonces, ese entusiasmo con usted los ve llegar a la iglesia, sí, aquí estoy yo, porque ahora sí tengo la revelación, la verdad, aquí voy a estar, pastor, hasta que Dios me llame. Parece que Dios lo llamó como a la semana, porque ya no lo vio más. Si usted ha visto algo así, bueno, vaya y ore por esa persona, no se quede criticándolo, vaya y búsquelo. Pero ciertamente dura poco su entusiasmo. Vamos a otro grupo. Cualquiera que se haya identificado con alguna de estas características, ore que el Señor le ayude a crecer más, porque el Señor no quiere que te apartes, quiere que te acerques más a Él. Jesús quiere que te acerques más a Él. La idea no es criticar, la idea es que el Espíritu Santo nos persuada de estar más cerca de Él. El segundo grupo, los seguidores. Lo vemos en pasajes del capítulo 6, por ejemplo, los versos 60 al 66. Dice que al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le entregaría. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Lo ve? Eran seguidores. Se llamaban discípulos, pero en realidad eran seguidores. Y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. La primera característica que vemos en los seguidores es que no comprenden el correcto sentido de las enseñanzas de Jesús, como estas personas que estaban allí, que Jesús le hablaba esas palabras que eran palabras espirituales, de que comer su carne, de beber su sangre, y se escandalizaron de aquello. Nos vamos a convertir en caníbales, en vampiros, será. Pero Jesús les hace ver que ellos no habían entendido la profundidad de sus palabras. Dice, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo les hablo es espíritu y es vida. No entienden el sentido espiritual de la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque no profundizan en la palabra, porque se conforman con solamente venir un domingo, escuchar un sermón y en la semana pasar de largo hasta el próximo sermón el próximo domingo. No van a la escuela bíblica, no tienen un estudio personal con la palabra todos los días, leyendo, pidiendo que el Espíritu Santo los anime a conocer más. No profundizan, no echan raíces como la semilla que cayó en el camino, que tan dura que era la tierra, no profundizó sus raíces y pasó. No comprenden el sentido de las enseñanzas de Jesús. Y por eso tarde o temprano se apartan. En el segundo caso tenemos que, aunque le siguen, no creen correcta y genuinamente en Jesús. Porque si creyeran realmente en Jesús, como va a declarar Pedro al final del capítulo, no se apartarían. Pero es que no llegan a entender completamente lo que es el Señor Jesús. No comprenden completamente que allí está Dios hecho hombre. No hay una fe genuina, sino que profesan una fe externa, una fe que solamente es como una religión que tiene acciones, pero que no tiene transformación interna. Por eso, tarde o temprano, se apartan. Y ciertamente, todas esas acciones externas que pueden en algún momento aparentar, llegan hasta donde llegan los frutos. Porque dice el Señor, por sus frutos los conocerás. La tercera característica de los seguidores es que ante la adversidad se vuelven atrás. Cuando se enfrentan a una situación difícil, cuando Jesús habla de ir a la cruz, cuando Jesús habla de las persecuciones, cuando Jesús habla de que hay que poner la milla extra, hasta ahí llegan. Cuando todo está color de rosa, cuando es comer pan, cuando es sanidad de enfermos, cuando todo es puro love, el evangelio del amor, y todo muy bien, pero cuando llega la parte esa de el sacrificio, el poner la otra mejilla, el dar el diezmo, dar las ofrendas, como que se me anquilose el codo y ahí está el problema. Llegan hasta donde llegan las dificultades y se vuelven atrás, como estos que sencillamente cuando vieron la cosa complicada lo que dijeron es hasta luego. Y en cuarto lugar, por un tiempo pueden parecer y hasta ser llamados discípulos. No deje de ver eso, que aunque por un tiempo se comportan como los discípulos, al final sus frutos los delatan. Y es que dice Primera de Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. De tal manera que ciertamente aquí tenías aquellos que se llamaban discípulos, pero después dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque eran solo seguidores. Si puedes identificar alguna de estas características en tu dinámica con el Señor Jesucristo, bueno, te animo en esta mañana a que de aquí para adelante comencemos a crecer más en esa relación y que ya no seamos más seguidores, sino que seamos discípulos. Esa es la intención de este mensaje, que queramos crecer en nuestra relación con el Señor, que nos involucremos más con Él, en esa relación personal, en esa relación congregacional, y no solo a nivel local, sino en la iglesia universal del Señor Jesucristo. En tercer lugar, los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí esta mañana? Amén, amén. Esa es la intención, que todos seamos discípulos y que si nos falta un real para completar para el pasaje, que hoy lo completemos. Que ciertamente el Espíritu Santo nos anime a que todos podamos con propiedad decir, sí, yo me identifico con los discípulos del Señor. Dice Juan 6, 67 al 69. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjeme darle 5 características de los discípulos para ver si usted le da checklist a todo esto. Primero, permanecen con Jesús a pesar de todo. A pesar de lo duro que se vea la enseñanza, a pesar de lo duro que se vea el camino, ellos permanecen con Jesús. Segundo, como los que hemos visto esta mañana, que han permanecido 10, 20, 30, 40 años y más. Segundo, ven en Jesús su única opción. ¿Qué dijo Pedro? Cuando les dijo, ¿ustedes también se quieren ir?
Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? O sea, ellos estaban claritos que no tenían para dónde coger. ¿Sabe? Yo una vez en la iglesia en la que crecí, tuve cerca de año y medio. Primero no me congregaba, después lo hacía así como que sí, como que no. Y tenía ese vaivén que muchos hemos experimentado en los primeros tiempos. Pero llegó un día en que, caminando ya con el Señor y metiéndome más y más con Él, llegó un día en que yo me puse a meditar, yo solito, al nivel en cual ya yo estaba convencido. Yo dije, wow, de verdad que no encuentro forma de que haya ninguna otra verdad que a mí me persuada. Y me dije yo, eso lo dije así al aire, ¿no? Yo solito. Yo creo que en este momento en donde ya estoy tan convencido, si alguien me convence que esta no es la verdad, vaya, yo me volveré ateo, agnóstico o más existencialista, porque no veo otra cosa que a mí me persuada. Y dije, y si es que el pastor se llegara a ir, yo estoy seguro que aún así permanecería. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre de Dios que yo aprecio mucho, llegó el momento en que se apartó de la iglesia. Llegó un momento en que se apartó de la iglesia. Y ciertamente, por estar convencido de que no dependía del hombre, sino de Dios, pude permanecer. Porque probablemente eso hubiera sido, para una persona que yo apreciaba mucho, hubiera sido un golpe fuerte a mi fe, que quién sabe si hubiera permanecido. Pero es que debemos llegar al punto de ser discípulos, de que nuestra fe esté arraigada en Jesús, que no veamos otra opción, ni que me voy a pasar para allá, ni para acá, sino que voy a permanecer en el Señor. Lo tercero es que los discípulos reconocen que sus palabras son para vida eterna, que reconocen en la palabra del Señor que hay vida eterna y tienen un alto concepto de la palabra de Dios, y por eso la memorizan, y por eso la estudian, y por eso la meditan, y por eso la viven. Porque, ¿sabe usted? Dice que esta es nuestra norma de fe y conducta. ¿Yo? Norma de fe y conducta. Y alguien dijo por ahí, léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo, porque ciertamente es la palabra de Dios. Tienen una alta concepto de la palabra de Dios, porque es para vida eterna. Y por otro lado, tienen fe en Jesús como el Hijo de Dios. Por eso dice Pedro, nosotros hemos creído, ahí hay fe, hemos creído, pero no solamente creen, sino que tienen un conocimiento vivencial. Dice que tiene un conocimiento vivencial en Jesús, porque dice Pedro, y sabemos, y ese verbo sabemos, el verbo saber, es el verbo que habla de un conocimiento que usted ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado la realidad de Dios en su vida? Amén. Cuando usted lo sabe porque lo ha vivido, no hay quien le eche cuento. Entonces, los discípulos creen, fe, pero saben por vivencia que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso permanecen. Quiera Dios que todas estas 5 características estén en tu vida, y si están, que crezcan más para permanecer y permanecer hasta que Él nos llame a su patria celestial. Ahora, sobre lo que implica ser discípulo, déjeme terminar con 9 características de lo que es el discípulo. Son 9 características. Disciplina. Dice Pablo, eso no está ahí, pero está en 2 Timoteo 2, 4 al 5, en 2 Timoteo 2, 4 al 5, compara al discípulo, al creyente, con un soldado y con un atleta. ¿Y en qué se parece un atleta a un soldado? En la disciplina. De hecho, discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Porque el creyente, el discípulo del Señor tiene disciplina para orar todos los días, para leer la palabra todos los días, para mantenerse congregándose todo el tiempo, y para disciplinarse, para abstenerse de lo que no le conviene y para hacer lo que sí le conviene y que es de la voluntad del Señor. Por eso dice 1 Corintios 9, 25 que todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. ¿Lo vio? Así que los discípulos tienen disciplina. En segundo lugar, instrucción. Dice Mateo 28:20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Y dónde está esa instrucción? ¿Alguien sabe dónde va a encontrar esa instrucción?
en su palabra. Si yo no manejo la palabra de Dios todos los días buscando de Él esa instrucción, no voy a saber qué debo hacer. Ya les decía que es nuestro manual de fe y conducta. La siguiente característica es el servicio. Dice Mateo 20:28, imiten al Hijo del Hombre que vino para ser no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Cuando yo estaba en aquellos tiempos que estaba comenzando en los caminos del Señor, yo estaba a la mitad de mi carrera universitaria en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Medicina, y no es para vanagloriarme, pero tenía buco, tarranta, cosa que estudiar todos los días, bastante. Y yo estaba en ese que voy al culto del domingo, pero el del martes no. Voy al del martes, pero el del viernes no. Si voy el viernes, no voy el sábado al grupo de jóvenes. Pues tenía mucho que estudiar, por favor, ¿ah? Se justificaba, ¿verdad? Bueno, yo pensaba que sí. Y en ese ir y venir yo tenía un vaivén y yo decía, yo siento que estoy en lo correcto, pero no sé, yo siento que estoy pegado así como con salivita, que en cualquier momento yo digo, ¿sabe qué? Tengo mucho que hacer y dejo esta cosa a un lado. Pero en mi conocimiento que estaba en lo correcto, pero que estaba como en dos aguas, yo le oré un día al Señor pidiéndole que de alguna manera me amarrara, porque quería permanecer, pero sentía que por mis fuerzas, como que no. No habían pasado 24 horas cuando yo hice esa oración, cuando recibo una llamada de la líder del Ministerio de Jóvenes y me dice, quiero que estés con el grupo que vamos a integrar para trabajar el Ministerio de Jóvenes, el grupo de líderes. Y yo acá contestándole al teléfono, cuando habían teléfonos de esos, que algunos conocieron, yo acá contestándole al teléfono que sí, y en mi mente diciéndole, Señor, me amarraste. Porque ciertamente cuando ya me sentí comprometido, ya se me borró esa duda de que si permanezco, porque ya estaba comprometido, ya había dado mi palabra. Y eso, ¿sabe qué pasó? Mi vida espiritual es como si le hubieran abierto la llave del gas. Y realmente fue un cambio dramático para mí el involucrarme en el servicio. Por esa experiencia yo descubrí, le paso eso de gratis, yo descubrí que la clave para el crecimiento espiritual está en el servicio. No en el servicio, no, en el servicio al Señor. Amén. La clave para el crecimiento espiritual está en servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque primero usted se siente comprometido y ya no va a estar en ese, ay, me voy y no me voy, permanezco, no, ya está comprometido. Es como cuando usted se casa, ya se acabó la vida de andar por ahí. Segundo, comienza usted a tener el concepto que está haciendo algo para el Señor y entonces, y comienzan las piernas a temblar, como me están temblando ahorita mismo aquí. Cuando usted está haciendo algo para el Señor, usted sabe que eso es serio. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Voy a buscar de Dios, voy a buscar un poquito más porque esta cosa es seria. Y usted va a crecer. ¿Y sabe qué más? Cuando el Señor ve que usted le está sirviendo, Él le va a dar. Porque al que llama, capacita. La clave para el crecimiento cristiano está en el servicio. Los discípulos sirven al Señor. También hay compromiso. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hay que quemar las naves. ¿Saben lo que hizo? Eso lo hizo Hernán Cortés cuando fue a conquistar el Imperio Azteca. Llegó y como había muchos con él que él no estaba seguro si iban a permanecer en la lucha que venían por delante, conquistar el Imperio Azteca, mandó a quemar todos sus barcos para que nadie tuviera la tentación de regresarse. Así hay que hacer. Cuando usted se involucra con el Señor, usted tiene que quemar las naves. Aquí me quedo hasta que el Señor venga o hasta que Él me llame. Ciertamente, compromiso. ¿Está comprometido usted con el Señor? Mire, no es compromiso con el pastor, no es compromiso ni siquiera con la iglesia local, no es compromiso es compromiso con el Señor. Ese compromiso tiene que permanecer. La otra característica es la imitación. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe imitar a Jesús. Y sabe, eso tiene que ser en todo. Imitar a Jesús no solamente aquí en la iglesia, pero piense cómo lo haría Jesús. En cada acción que usted va a hacer la próxima semana, piense qué haría Jesús. ¿En qué páginas de internet entraría? ¿Cómo le contestaría a aquella persona que le habla mal?
¿Cómo manejaría cuando la gente se le atraviesa en la calle? ¿Cómo lo haría Jesús? Mira que a mí me ha funcionado, porque usted sabe que hay gente, aparte de la mina, hay gente extrayendo cobre por ahí, extrayendo el cobre de uno. Y a mí a veces se me ha salido el cobre. Y una de las cosas que me ayuda a no dar a conocer el cobre que hay en mí, que la verdad que da pena. Ay, y si la persona es conocida de otra persona que me conoce, peor. Y pasa uno pena. Pero ¿sabes una cosa que me ha ayudado? Cuando he tenido esas situaciones con ese tipo de... Usted sabe que hay personas que cuando salen de una habitación producen una luminosidad en la habitación. Cuando ellos salen, el que la agarró. Pero ciertamente, cuando yo estoy en esas situaciones, que las he tenido y las tengo a diario, porque no sé si ustedes saben, pero a mí me toca tratar con gente, bastante gente todos los días, y muy buena gente que me bendice, pero hay algunos que me ponen a prueba. Yo me pongo a pensar, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo contestaría Jesús? Y ciertamente me ayuda a tratar de imitarlo a Él en mi respuesta, en mi momento de duda, en mi momento cuando estoy frente a algo que no es correcto, pensar cómo lo haría Jesús, imitarlo a Él. Imitación es otra característica del discípulo. A mí se me acabó el tiempo, pero ustedes no. Perseverancia, Mateo 10:22, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. El que resista hasta el fin será salvo. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Perseverancia, buen nombre para una niña. Unidad, Juan 15:5, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Mire, debemos mantenernos en unidad, nada de estar rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo con los chismes, con los cuentos, con las rencillas, con el lleva y trae. Hay que mantener la unidad. ¿Sabe lo que dice el Salmo 133? Salmo 133 dice que qué bueno y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Dice que allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre, en donde hay unidad. Pero donde hay división, ¿sabe qué pasa? Ahí no prospera el Espíritu de Dios. Si usted agarra el cuerpo de un ser humano, porque usted sabe que el cuerpo de Cristo es figura el cuerpo del creyente, es figura del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Usted lo ha leído. Pero si usted agarra un cuerpo y usted le separa los brazos, le separa las piernas, le separa la cabeza, le separa el tronco, ¿qué pasa con el espíritu que habita ese cuerpo? ¿Va a permanecer? Así es. Cuando el cuerpo de Cristo se desmembra, se separa, el Espíritu Santo no va a poder tener la dinámica que quisiera tener. Así que mantenga la unidad. Unido a Cristo, usted mantiene la unidad con los creyentes. Pero mentira que usted dice, yo estoy con Cristo y está peleado con el hermano. Está distanciado del hermano. Si estoy unido a Cristo, debo estar unido a mi hermano. Lo siguiente, ya estamos terminando, la lealtad. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cristo y su iglesia, y hablo de la iglesia universal, merecen nuestra máxima lealtad. Tristemente, hay creyentes más leales a su partido político que a la iglesia. Ay, eso me dolió. Hay personas más leales a su equipo de fútbol y cuando juega el Barcelona, mejor ese día no voy a la iglesia. O al Real Madrid. Vamos a ver, el próximo domingo hay clásico, ¿no? Vamos a ver cuántos, les voy a mirar la cara, les voy a tomar la matrícula. A ver, hay gente más leales a sus gustos, a sus caprichos, a sus deseos que obedecer al Señor. Nuestra lealtad número 1 debe estar con el Señor y su iglesia. Amén. Y en último lugar, la obediencia. Si hay algo que caracteriza a un discípulo es la obediencia. Primera de Pedro 1:14 dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos cuando vivían en la ignorancia. Así que, como usted ve, ahí está la palabra discípulo. Y ahí está todas las características que usted debe cultivar y que el Espíritu Santo le ayude a cultivar a partir de esta mañana. Ahora, en conclusión,
El Señor no procura multitudes como los políticos. Él no anda buscando seguidores como nosotros, que andamos viendo quién le dio like a mi video. Él no anda buscando seguidores de Facebook, ni de Twitter o X. Él desea discípulos. Él desea discípulos. Dice en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No dijo hagan seguidores, no dijo busquen multitudes, dijo discípulos. Ahora, atención, por favor, atención, despierte. No crea y no tome la idea de que Jesús rechaza a las multitudes. Jesús no rechaza a las multitudes ni rechaza a los seguidores. Más bien, Él desea que se acerquen más a Él. Dice en Mateo 14:14 que cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Dios no es que está rechazando a los que están lejos, más bien quiere que se acerquen más a Él. Ese es el deseo de Jesús, que nos acerquemos cada día más a Él. ¿En qué categoría me encuentro yo hoy? Es la pregunta que tengo que hacer a mi corazón y que el Espíritu Santo me ayude. Esto no tiene que ver con mi edad, no tiene que ver con tiempo en el Señor, sino con la intimidad que he logrado desarrollar con el Señor. Y es que no importa cuán lejos o cuán cerca estés de Jesús, Él desea que estés más cerca. Que si eres parte de la multitud, te conviertas en un seguidor. Que si eres un seguidor, te conviertas en un discípulo. Y que si eres un discípulo, te acerques todavía más a Él. Amén. Ese es el deseo del Señor. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana. Y es una oración para todos. Así que te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Tenemos que acercarnos cada vez más al Señor. Llévate esta meditación. Esto es Cristianismo 101. Ya les dije la vez pasada que estuve aquí predicando. Estamos empeñados en tener los fundamentos sólidos que necesita todo creyente. Y esto es básico. Saber que debemos ser discípulos, no multitud ni seguidores, involucrarnos. Ya te di varias claves. Amor por la palabra, tener un alto concepto de Jesús, servirle, involucrarte en la iglesia en algo, estar allí. Todos esos elementos que hemos visto. El Espíritu Santo va a hacer el resto. Pero tu deseo debe ser, Señor, ayúdame a ser cada día un discípulo más y más cercano a ti. Esa debe ser la oración tuya en esta mañana. Por eso oramos todos delante de Dios, Padre de la gloria. En esta mañana hemos visto tu palabra, hemos sido confrontados con tu palabra. Dios, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a buscar, Señor, una mayor intimidad contigo, tener ese tiempo a solas contigo cada día, cultivar esos hábitos que debe tener todo discípulo, esa disciplina, Señor, de estar todos los días teniéndonos de lo que no te agrada y haciendo lo que tú pides de nosotros, Dios. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a acordarnos cada día de hacer lo correcto, de imitarte a ti, Señor, de involucrarnos en tu obra, de poner la mano en el arado sin mirar atrás, Señor, de mantener la unidad, de mantener la unidad del cuerpo de Cristo, de ser, oh Dios, uno con mi hermano. Padre, en esta hora ayúdanos a ser discípulos y cada vez más y más cercanos a ti. Bendice a cada uno en particular, Dios, y tú te encargarás de dar respuesta a sus necesidades. Que no vayamos detrás de aquel que satisface nuestras necesidades, sino ir detrás de ti, Señor, y tú te encargarás de nuestras necesidades. Lo creemos y lo confesamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.